Gracias por este hermoso día que nos das, donde podemos expresar tus sentimientos, Señor, hacia cada uno de nosotros que somos seres humanos que tú nos hiciste con un espíritu de adoración. Mi Dios, gracias porque siempre estás pendiente de cada uno para que podamos nosotros, Señor, proceder al arrepentimiento y buscar tu rostro. Te pido, mi Dios, que esta palabra sea firmada en ti, en nuestros corazones, y tome vida, mi Dios, y alerte nuestros sentidos espirituales. Precioso Rey, estamos en tus manos y sé que en tus manos estamos seguros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera especial. Hoy vamos a hablar algo acerca del llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Quizás te has preguntado, Dios, ¿qué quiere que yo haga? O te ha dicho ya lo que Dios quiere que tú hagas y todavía estás dudando de hacerlo o no hacerlo. Hoy vengo a confirmar lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Y adelante, porque no es la obra nuestra, sino que es la obra del Señor. Es el Señor el que toca, es el Señor el que ministra, es el Señor el que libera. Y solo lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en las manos de Dios. Entonces vamos a hablar de un varón de Dios, o de varios varones de Dios, que Dios los llamó para anunciar las buenas nuevas a su pueblo, lo que Él deseaba para su pueblo, aunque su pueblo fue un pueblo rebelde, un pueblo que no quiso escuchar, un pueblo que no quiso caminar, pero Dios siempre les mandó profeta para que no dijeran que no hubo profeta. Entonces, tú fuiste llamado para llevar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el evangelio de la paz, para que tú solo abras tu boca, te instruyas en Él primeramente, que te sometas a Él, que busques de su presencia, y Dios va a venir haciendo lo que tiene que hacer y nos va a ir llevando a donde Él nos quiere llevar. No esperemos multitudes, porque nosotros lo que queremos es ver multitudes. Dios dice que si uno que se convierta, con solo uno que se convierta, hay fiesta en los cielos. Entonces tú solo haz lo que Dios te ha comisionado, no temas, el Señor está contigo, siempre te digo, permanece en Él y Él va a hacer las cosas. Entonces, el llamado de Ezequiel. Ya vimos que Dios llamó a Jeremías también, llamó a Isaías, lo vimos en el capítulo 4, donde hablaba de que Él lo vio en su trono alto y sublime, y de ahí dice, ¿quién les va a anunciar? Y Él dice, yo iré. Aunque era un pueblo que no quería escuchar, Isaías se compromete a cumplir con el llamado de Dios. Entonces la gran comisión en el Nuevo Testamento es que id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que Dios tiene para ti, y si estás dudándolo, no lo dudes más, porque Él te habla hoy. Y dice en el 2 de Ezequiel, capítulo 1 y versículo 1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Estudiamos esta semana acerca de que Dios ha puesto la unción sobre nosotros, la unción del Santo, y la unción de su Santo Espíritu es la que nos va a enseñar y nos va a capacitar en su palabra, pero para eso tenemos que estudiarla. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el llamado de Ezequiel? Dice, le dijo, ponte sobre tus pies. O sea, es accionar y empezar a caminar. Necesitamos empezar el camino que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice, y cuando Él afirmó sus pies, dice, y yo empezaré a hablar y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró, después de que Dios le habló, entró el Espíritu de Dios dentro de Ezequiel y afirmó, y dice, y me afirmó sobre mis pies. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, entonces el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y va a poner estabilidad en nuestros pies para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Aquí está el asunto, que nosotros siempre queremos quedar bien con los demás, preferimos quedar bien con los demás antes de quedar bien con Dios.
Estos profetas, Dios les dio palabra para que anunciasen lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel solo tenía que obedecer, humillarse ante Dios, adorar a Dios. Pero el pueblo de Israel siempre fue rebelde. Dijo, no, no caminaremos y no escucharemos. Entonces Dios nos manda a que nosotros prediquemos a toda criatura. Escuchen o dejen de escuchar, nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas. Pero ya les digo que siempre tenemos que estar sometidos bajo la mano poderosa de Él y bajo la unción de su Espíritu, para que no hablemos en nuestra carne, sino que toda palabra que salga de nuestra boca sea de parte de Dios. Porque Dios es el que va a redarguir los corazones y el que los va a traer en pos de Él. Entonces dice que entró el Espíritu de Dios y lo afirmó sobre sus pies. Y dice, y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Nosotros queremos que la palabra que sale de nuestros labios pueda llegar a endulzar los oídos de los demás, y nos preocupamos tanto en cómo podemos quedar bien con los demás, cuando Dios le dijo, este es un pueblo de empedernido corazón, es un pueblo rebelde, pero le dice ¿qué? Pero tú ve y háblales lo que tienes que hablar acerca de mi palabra. Y dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, porque va a haber gente que se va a levantar y va a decir, lo que usted dice no es correcto. Usted no tiene que contender con nadie. Si la palabra vino directamente de Dios, no de su carne, porque muchas veces hablamos de lo que vemos, de lo que sentimos, y el evangelio de Dios no se basa en nuestras emociones, no se basa en nuestros sentimientos que nosotros podamos sentir, sino que nosotros hablemos directamente con Dios y que Dios traiga la palabra. Entonces ese corazón va a ser redarguido, aunque en algunos, como la casa de Israel, que fue rebelde, fue duro de cerviz, no quiso recibir, Dios de todo modo le dijo, ve y habla. Entonces, posiblemente muchos insultaron, muchos le dijeron, esa no es palabra de Dios, tú estás equivocado, porque la palabra dice que vienen tiempos buenos y tú estás hablando lo que no es. No, usted va a decir lo que Dios está poniendo en su corazón y en su boca. Por eso hay que someterse a Dios para poder hablar palabra de Dios. Y dice, y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mueras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, ¿qué quiere decir? Los espinos que hacen nos pueden picar, pero el escorpión está aún peor, porque no solamente puede picar, sino que puede meterse el veneno en nuestro cuerpo. Pero aún eso, Dios dice que nosotros, aunque estemos entre espinos, entre escorpiones, nosotros no tengamos temor, porque Él está con nosotros y ha afirmado ya nuestros pies por medio de su Santo Espíritu. Quien nos guía, quien nos lleva adelante es el Espíritu de Dios. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. O sea que también nos está hablando a nosotros. También tú, a quien Dios te está hablando, Dios dice, no seas rebelde. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. No te detengas, no tengas miedo. Dios dice, levántate y ve, porque yo estoy contigo. Y dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea que tenemos que comer su palabra y abrir nuestra boca. Y luego dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. O sea, le estaba mostrando la verdad de él. Dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. O sea, no eran buenas noticias,
para aquellos corazones que entienden, saben que cuando Dios nos llama la atención es porque Dios nos lleva a mejores cosas. Pero aquí les estaba diciendo claro lo que iba a acontecer debido a su ¿qué? A su empedernido corazón. Y luego dice el 3, capítulo 3 y su versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Tenemos que estudiar la palabra, no solamente estudiarla, escudriñarla, asimilarla, sino que también tenemos que tener una conexión directa con Él. Tenemos que tener comunión, tenemos que tener intimidad con Él para que en el momento que abramos nuestros labios, el Señor fluya y sea el Señor que traiga la palabra precisa para aquellos que lo están necesitando. Porque hay gente que lo está necesitando. Gente te va a rechazar, pero va a haber alguno que va a aceptar lo que Dios está enviando. Entonces tienes que sumergirte en Él, mantenerte en Él, permanecer en Él, para que toda palabra que salga de tu boca sea palabra de Dios. Y dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, ¿cómo va a hablar usted? Con las palabras de Dios. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirían. O sea que si nos enviaren a otro lado, aquellos que no nos creemos que están mejor, dice que posiblemente ellos nos van a oír, pero la gente que no quiere escuchar no va, ni por más no va a entender. Entonces dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ya les hablé de lo que es el entendimiento y la comprensión a través de nuestros sentidos espirituales cuando están sensibles, cuando escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a entender y entonces nuestros ojos van a poder tener la visión que Dios quiere que nosotros tengamos y al tener la visión vamos a tener la comprensión. O sea que necesitamos entender, comprender y asimilar para nuestra vida y de esa manera poder transmitir el Evangelio de Dios. Dice el capítulo 3 de Ezequiel, relata cuando Dios lo estaba llamando y lo estaba invistiendo de su poder, con el poder de su Espíritu Santo, y dice, tras la imponente visión de la gloria de Dios en el capítulo 1, el Señor le ordena levantarse. O sea, una de las cosas, Dios te manda a levantarte, ya te capacita por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, y luego nos comisiona para advertirle a los demás lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que le agrada a Él y lo que debemos de dejar de hacer. Entonces dice, tenemos que tener una habilitación al llamado que Dios nos ha dado. A usted y a mí el Señor nos ha llamado. La comisión es para los que han recibido a Dios, ir y hacer discípulos a las naciones. O sea que hay que discipular. Otra cosa dice, ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? Vamos a predicarle a toda criatura y luego vamos a hacer discípulos a las naciones para aquellos que escuchen la palabra de Dios. Pero no espere usted halagos de la palabra, no espere usted decir, ¿será que lo hice bien o lo hice mal? Que le digan qué bonita la palabra. No pretenda usted
quedar bien delante de los demás o querer usted agradar a los demás. Usted está instado para predicar lo que Dios quiere que usted predique, y Dios va a usar esas palabras para aquellos corazones que están sensibles y están necesitados, porque estamos en un tiempo difícil donde Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dice la palabra de Dios, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Y recuerde siempre que Dios le dice que sus pies van a ser hermosos y van a caminar por el camino correcto cuando usted empiece a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que abra su boca y hable las buenas nuevas de salvación, lo que trae el Evangelio y lo que podría traer si no se arrepiente. De todo modo, la palabra tiene que ser dicha. Amén. Entonces, esta es la comisión que hoy Dios nos hace, el llamado que Dios nos hace, no pretendiendo de que nosotros, querramos que toda la gente diga, ay, qué bonito. No, quizás nadie le va a recibir la palabra, pero ya Dios expresó lo que había en el corazón de él. Y para que Dios exprese lo que está en su corazón, debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que conoce todo de Dios. Y Él nos lo va a traer a nosotros, entonces nosotros vamos a saber cuál es el sentimiento de Él, cuál es el sentir de Él, cuál es el deseo de Él, y eso es lo que vamos a expresar. Amén. Así que mi Dios me los bendiga en esta hermosa hora, y que esta pequeño estudio o explicación pueda servirnos para no quedarnos ya estancados, sino que hacer la voluntad de Dios. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Nos instas, Señor, para que podamos cumplir con tu comisión. Ayuda a esas personas que ya recibieron el llamado, pero que están esperando confirmación, Señor. Hazles entender que esta es una confirmación de tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que mi Señor me los bendiga.